Libro de Jueces, capítulo 1. Derrota de Adonibesec. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: Sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Hallaron a Adonibesec y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adonibesec, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adonibesec dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa, como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y murió. Conquista de Jerusalén. Y pelearon los hijos de Judá contra Jerusalén y la tomaron, la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Después descendieron los hijos de Judá a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hirieron a Sesaí, a Amán y a Talmai. Conquista de otras ciudades. De allí fueron contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: Al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, la tomó, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y sucedió que cuando ella vino a él, éste la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué quieres? Y ella le dijo: Dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Araf, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Horma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque éstos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén, así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. José conquista a Betel. De igual manera, la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Y vieron los espías a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: Te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad, e hirieron a filo de espada la ciudad a filo de espada, mas dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Lugares no conquistados. Pero Manasés tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas. No tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, ni de Taanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas, y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los habitantes de Naalal. De manera que los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Ahalp, ni de Absif, ni de Elba, ni de Afec, ni de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, y los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados.
Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín, pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, fueron sometidos a trabajos forzados. El límite de los amorreos fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Capítulo 2. El ángel del Señor en Boquín. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres, y dije: Jamás quebrantaré mi pacto con vosotros, y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribaréis. Pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije: No los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificio al Señor. Muerte de Josué. Después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que lo libraron de la mano de los que los saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: Por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, y no las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Israel probado por medio de otras naciones. Y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Otoniel libra a Israel de Cusán Risataim. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años.
Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. Y la tierra tuvo descanso por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahot libra a Israel de Moab. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahot se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo: guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Ahot vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahot dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ahot alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahot al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, y aquí las puertas de la sala de la terraza tenían pasado el cerrojo, y dijeron: sin duda está haciendo su necesidad en la sala de verano. Y esperaron hasta sentir inquietud, pues he aquí que él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y aquí su señor caído en el suelo, muerto. Mas Ahot había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos, había escapado a Seirat. Y cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos, y les dijo: perseguidlos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. Samgar libra a Israel de los filisteos. Después de Ahot vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Capítulo 4. Débora y Barak. Cuando murió Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goim. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquél tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo, y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor Dios de Israel: ve, marcha al monte Tabor, y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas al torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Le respondió Barak: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y ella dijo: ciertamente iré contigo, sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Sedes. Y Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. Y Heber ceneo se había separado de los ceneos, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina en Saanaim, que está junto a Sedes. Derrota y muerte de Sísara.
Avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Y juntó Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él, desde Azoret Goim hasta el torrente Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. He aquí, el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor seguido de 10,000 hombres. Y el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Mas Barak persiguió los carros y el ejército hasta Hazoset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber Ceneo. Y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió. Entonces él le dijo: ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta y te dice: ¿hay alguien aquí?, tú responderás: no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y murió. Y aquí, cuando Barak perseguía a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella, y he aquí que Sísara yacía muerto con la estaca en la sien. Así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel se hizo más y más dura sobre Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron.